Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la sección de test de rendimiento, de test de material. En el día de hoy vamos a comparar tres de las cubiertas probablemente más vendidas para los cicloturistas, las Continental GP4000 con las GP5000 en su versión para cámara y las nuevas para tubeles. Como ya hemos comentado, las GP4000 quizá hayan sido las cubiertas más codiciadas para los ciclistas amateur, para los cicloturistas. Se han vendido muchísimo y la gente las ha llevado muy a gusto. Yo, entre uno de ellos, son muy cómodas y la probabilidad de pinchar es inferior incluso que muchas otras. Otra cosa es el tema de rendimiento. Hace año y medio, os dejaré una etiqueta por aquí, hicimos un test también de rendimiento de material con las Schwalbe One y las Michelin Power Competition. Y con estas GP4000 obtuvimos los rendimientos o los resultados más lentos, más pobres. Muy poco, pero sí que eran entre las otras dos las cubiertas más lentas. Ahora ya ha sacado una nueva generación Continental, las GP5000, que según ellos hay una sustancial mejora en el rendimiento. También se pincha menos, como os hemos comentado, pero sobre todo una interesante mejora en el rendimiento. Pero como siempre, una cosa lo que nos comenten las marcas, una cosa lo que nos muestren en los test en laboratorio y otra lo que podemos percibir nosotros sobre la carretera. De ahí que hagamos este test de campo y verifiquemos si tenemos una mejora del rendimiento con respecto a estas dos versiones. Vuelvo a repetir, la cámara y la versión para tubeles. Muy rápidamente vamos a hablar sobre los test, cómo lo realizamos. Estas cubiertas las montamos en unas ruedas Hekla personalizadas de carbono con 45 milímetros de perfil y la llanta, eso sí, es para tubelizar, ¿de acuerdo? Está preparada para tubelizar. El llano, el tramo donde realizamos estos test es de 3,5 kilómetros de ida y 3,5 de vuelta, es decir, al final 7 kilómetros. Este test lo realizamos en 2 días distintos, un día que teníamos bastante aire en ida y vuelta, es decir, tendríamos de cara uno y de culo el otro, y otro día que no teníamos prácticamente nada. Al final sacamos los datos de media, que son muy parecidos. Digamos que entre un día y otro tuvimos de diferencia 1 o 2 segundos más o menos. Al final también buscamos una media de unos 250 vatios, que para mí es una potencia más o menos rápida, pero bastante cómoda. Y vamos a por los datos. Primero compararemos las GP4000 y las GP5000 para cámara. Con las GP4000 estos 7 kilómetros los realizamos en 12 minutos 24 segundos a unos 262 vatios a 36,15 kilómetros hora. Mientras con las GP5000 lo realizamos en 7 segundos menos, en 12,17 a 263 vatios, lo que al final significa unos 36,5 kilómetros por hora de media. Lo dicho, 7 segundos más rápido. Y con respecto a las GP5000 tubeles, como veréis, a la misma potencia obtuvimos casi el mismo tiempo, solo un segundo menos. Para mí este tipo de resultados, 1 segundo, 2 segundos, suele ser poco significativo. Entre comillas, son datos que deberíamos despreciar. Por lo tanto, para mí las GP5000 con cámara y con tubeles son prácticamente iguales, por lo menos en rendimiento, no así con las 4000, que hay una diferencia de 7-8 segundos. Analizando estos segundos, es aproximadamente un 1% de diferencia, no más. Una cosa son los números, mejorar 6-7 segundos a los 12 minutos puede ser interesante para mucha gente, pero las sensaciones yo creo que también son muy importantes. En el primer caso de todos, entre las 4000 y las 5000, las dos para la cámara, yo no he notado diferencia de nada. Dicen que el material ha cambiado un poco, pero al llevarlas a 8 bares yo no he notado diferencia entre las 4000 y las 5000. Lo que sí que he notado, por ejemplo, es cuando montaba las 5000 para tubeles. Yo creo que no tanto por el material, sino por la presión que llevaba. No lo he comentado anteriormente, pero el test, y como llevo las bicicletas, este tipo de cubiertas, pues es con cámara a 8 kilos y con tubeles a 7 kilos de presión. Es decir, a 7 bares de presión, a un bar menos de presión, ahí se nota bastante, se nota mucho más cómoda la bicicleta, sobre todo en carreteras más rotas, carreteras viejas, se nota mucho más cómoda, sobre todo bajando también, mucho más ágil, que agarra más, es decir, con mucha más confianza. Yo creo que al final, si el resultado del rendimiento es el mismo, que te dé esta comodidad extra, pues es un punto extra, lógicamente, para el tubeles. Luego también, otra cosa positiva del tubeles, y es que pincha menos. Es de cajón, tiene unos 70-80 gramos de más de material de goma, por lo tanto que se haga un agujero en este tipo de cubiertas más complicado que una más fina. Eso es lo primero de todos, pero luego si el agujero es fino, el líquido también frena o para
o digamos que tapona este agujero. Hay gente que comenta que es muy complicado que el líquido tapone a 7 bares, no hay ningún problema. Si el agujero es pequeño, lo tapona. Hice una prueba en el Eurobike, creo que fueron con una Schwalbe, y el líquido, si el líquido también es bueno, pues no hay ningún problema, tapona este agujero. Si es muy grueso, lógicamente, y como pasaría totalmente con las cubiertas para cámaras, pues tenemos que poner una cámara directamente. Pero en un principio la probabilidad de pinchar con este tipo de cubiertas túbeles es mucho más pequeña que con las otras. Yo creo que esos serían los puntos positivos. Como negativos, son más caras, también digamos que cuesta un poquito más montarlo, pero solo un poco más, ya que las cubiertas van más ajustadas a la llanta. Y como tercer punto es el peso. Lo que pasa es que el peso depende también del montaje que tengas anteriormente. Si llevas un montaje ultra light, quizá le subas 15 gramos solo por rueda. Si llevas unas cubiertas convencionales, unas cámaras de 80-90 gramos, incluso con las tubeles, le vas a bajar peso. Por lo tanto, dependerá de lo que lleves anteriormente. Yo creo que es un material muy interesante, creo que es un material que las marcas están trabajando, están invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero en ello. Y en los siguientes años veremos muchas más mejoras. Sobre todo me parece muy interesante para todo cicloturista. Para aquel ciclista que busque el máximo rendimiento quizá no sea tan interesante, pero para los cicloturistas que buscamos un poquito más esa comodidad y esas sensaciones tan positivas, puede ser muy interesante. Yo personalmente me ha convencido y durante toda esta temporada, y probablemente, y si se mantiene así, pues seguiré llevando este tipo de cubiertas porque me ha gustado mucho, vuelvo a repetir. Es mi propia opinión, pero como siempre justo debajo podéis escribir vuestras experiencias. Seguro que habéis probado otras marcas, que habéis tenido experiencias negativas, positivas. Todo esto aporta muchísimo. Siempre digo que estos tests a mí me aportan mucho, a vosotros también, pero no solo eso, sino también los propios comentarios que escribís justo debajo del vídeo aportan mucho a la calidad de este vídeo, ya que no todo es lo que yo comente y la experiencia que yo tenga. Bueno, señores, que me alargo muchísimo. Espero os haya gustado este vídeo. Valorarlo como tal, tener en cuenta que estos vídeos requieren mucho tiempo, tienen detrás muchas horas, no de edición y grabación, sino de prueba, ensayo, error y muchos test de rendimiento. Y yo creo que si os gusta a vosotros, pues lo mejor de todo que podéis hacer para este canal y para esta temática es valorarlo como tal, darle un me gusta y compartirlos lo mejor que podéis hacer. Nada, que me alargo muchísimo. Nos vemos una semana con un nuevo vídeo. Hasta entonces, adiós.